¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a platicar del tema de causalidad en epidemiología. En la clase previa ya platicamos un poquito sobre las medidas de asociación que generalmente nos hablan de que una variable X tiene una relación, ya sea positiva o negativa, con una variable Y, ¿sale? A esto nosotros le vamos a llamar asociación, es decir, X está relacionado, y mejor le voy a poner esta fechita, no, con Y. No sabemos si X causa Y o si Y causa X, porque esto tiene diversas implicaciones. Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre cómo nosotros podemos utilizar diferentes criterios en epidemiología para establecer causalidad. De hecho, causalidad es un tema sensible para muchos epidemiólogos y es un tema activo de investigación en el campo de la estadística inferencial. ¿Cómo podemos decir que algo genuinamente es la causa de otro fenómeno? ¿Sale? Aquí tenemos algunos problemas que pueden surgir sobre el concepto de causalidad. Entonces, aquí dice, solía pensar que la correlación implicaba causalidad. Después tomé una clase de estadística y ahora ya no lo pienso. Y entonces dice, bueno, suena como que la clase ayudó. Y entonces una persona que sabe cuestionar la causalidad en un contexto epidemiológico dice, bueno, a lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesariamente que haya tomado una clase de estadística es lo que impide que piense que la correlación implica causalidad, ¿no? Esta es, desde luego, una caricatura que hace guasa o broma de este concepto de causalidad. Sin embargo, sabemos que ya hemos hablado en otras ocasiones, sobre todo cuando platicamos sobre los estudios ecológicos, que una correlación no necesariamente implica causalidad, ¿no? Aquí tenemos un patito entrando a toda velocidad a través de una reja, y si nosotros tenemos la imagen sin contexto, pues de inmediato pensaríamos que el patito con su fuerza y su velocidad destruyó esta reja, ¿no? Este pequeño patito. Sin embargo, no porque el patito esté pasando a toda velocidad a través de una reja que está destruida en el preciso momento en el que se tomó una foto, fue el patito el que causó este fenómeno, ¿sale? O por otro lado, existen correlaciones espurias, ¿no? Aquí tenemos una correlación entre las ventas y tener la cabeza rapada, ¿no? Y entonces se ve que ambas van en la misma dirección. Y entonces aquí tenemos a una persona que interpreta los datos y dice, encontramos una correlación entre las ventas y tener la cabeza rasurada, ¿no? Dice, todos tomen una rasuradora, ¿no? Entonces, pues es medio difícil asegurar, por ejemplo, que estas relaciones son inherentemente causales. Como aquí pensamos que es algo ilógico, es muy rápido y fácil saltar a la conclusión de que esto no tiene una relación causal. Sin embargo, puede volverse un poquito más complicado cuando estudiamos relaciones que parecen ser causales, pero después de estudiarlas con detalle, no lo son. Entonces, ¿por qué es importante establecer la causalidad? Primero, la forma en que nosotros estudiamos, investigamos y generamos conocimiento en epidemiología no es fijo, ¿sale? Es dinámico. Conforme nosotros hemos ido evolucionando el conocimiento médico y epidemiológico, hemos ido aprendiendo que algunas cosas son causas de otras. Y también hemos aprendido que algunas causas que pensábamos eran obvias, en realidad no lo son. Entonces, los procesos son dinámicos. ¿Por qué? Porque se van a modificar con nuevas evidencias, ¿sale? Entonces, así como nosotros hemos enfatizado que en el proceso de la medicina debemos usar las mejores evidencias, en el proceso de la epidemiología también las vamos a hacer, porque estas nuevas evidencias deben apoyar o refutar el estado del conocimiento sobre la relación entre exposición y enfermedad. Entonces, las asociaciones causales no son estáticas, es decir, que una cosa causa otra, es un proceso de juicio y se basa de acuerdo a la información que es disponible, ¿sale? Entonces, generalmente nosotros en la epidemiología, por ejemplo, identificamos a la hipertensión arterial como una causa de la enfermedad cardiovascular, por ejemplo. Pero hoy en día sabemos que existen otras cosas que pueden directamente afectar, por ejemplo, la presión arterial. Llámese, por ejemplo, el acceso a medicamentos adecuados puede afectar las cifras de presión arterial, lo cual puede afectar la incidencia de enfermedad cardiovascular. Entonces, es una cadena causal y cada información adicional que se va agregando va haciendo estas cadenas causales muchísimo más complicadas y por lo tanto difíciles de entender.
Y si son difíciles de entender para epidemiólogos que nos dedicamos todo el tiempo a esto, mucho más difícil para alguien que a lo mejor se enfrenta a un estudio que trata de buscar causalidad y por primera vez tiene que tener el juicio de definir si algo es o no es causal, ¿sale? Entonces hay diversos pasos que nosotros vamos a usar para explorar causalidad, ¿sale? Entonces la primera, debemos de identificar una asociación estadística, ¿no? Así como nosotros hemos venido platicando en las clases de estadística y en la clase de medidas de frecuencia, lo primero que nosotros hacemos es identificar una asociación estadísticamente significativa que generalmente implica riesgo o protector, ¿sale? Entonces, esto generalmente significa que el desenlace va a ser más frecuente en los que están expuestos que en los que no están expuestos. Como ya vimos, utilizando intervalos de confianza y valores de P, podemos discernir si una asociación estadística es real o si es espuria. Sin embargo, también tenemos que pensar si esta relación es directa, por ejemplo, pensar niveles de presión arterial y enfermedad cardiovascular, o indirecta, por ejemplo, pensar acceso a medicamentos para la presión y mortalidad cardiovascular. Ahora, otra cosa que debemos pensar cuando queremos decir que una cosa es causa, ¿no? Es la relación temporal, es decir, una vía lógica. Decimos que A causa B, ¿sale? O como nosotros hemos visto, de acuerdo a la segunda ley de Newton, todo efecto tiene un efecto o una acción tiene una reacción exactamente en el sentido opuesto a la que ocurre la primera, ¿no? Porque tenemos que A causa B, ¿sale? Debemos explorar relaciones entre variables y esto depende de varias cosas, ¿no? Depende de sesgos, depende de confusores, depende del tamaño de la muestra. Algunas variables pueden interactuar entre sí, pueden potenciarse y hacer una sinergia. Y entonces debemos de pensar siempre, si una exposición se asocia a una enfermedad, ¿esto necesariamente refleja una relación causal? Pues bueno, aquí les voy a poner un ejemplo. Imagínense que nosotros eh, estamos ante un clima soleado y entonces esto va a generar diferentes eh, comportamientos, ¿no? Por ejemplo, está haciendo mucho sol, tenemos calor, nos dan ganas de comer helado, ¿no? Entonces, el clima soleado nos da ganas de comer helado, ¿no? Por otro lado, el clima soleado puede ocasionar que nos quememos, ¿no? O que nos bronceemos. Entonces, el clima soleado es una causa de que nos bronceemos o nos quememos. Estas son causas, ¿sale? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros queremos estudiar y medimos la probabilidad de que alguien coma un helado con la probabilidad de que alguien se queme, ¿sale? Si nosotros hacemos un estudio epidemiológico, probablemente encontraríamos una asociación entre comer un helado y quemarse. Y entonces diríamos que estos dos eventos están correlacionados. Si nosotros no conociéramos esta otra vía causal de aquí, ¿no? Solamente veríamos que comer helado se asocia con sufrir una quemadura de sol o estar bronceado, ¿sale? Entonces diríamos, por ejemplo, que comer helado causa también quemarse, claro que no, la vía causal no es similar, pero están asociados, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy burdo, pero es importante que contemplemos así todos los eventos causales en medicina, porque va a ser importante que discernamos si lo que estamos observando es genuinamente causa o puede haber otros jugadores que pueden estar modificando las relaciones entre las variables dentro de la vía causal. Entonces, vamos a pensar o vamos a introducir un concepto de lo que es contrafactual. Cuando nosotros pensamos en causalidad, generalmente nos tenemos que proponer un pensamiento que es de tipo contrafactual. Entonces, ¿qué es el pensamiento factual? El pensamiento factual es lo que pasa, ¿sale? Mientras que el pensamiento contrafactual es lo que es posible, lo que es imposible. ¿Qué pasaría si tomáramos X acción? ¿Qué hubiera pasado si yo hiciera tal cosa? O sea, así como el hubiera. ¿Qué tal si X fuera verdadero o falso? Entonces, generalmente, el pensamiento causal en epidemiología debe de ir en la siguiente dirección. Perdón, me salió medio feita esa flecha. Debe de ir en la siguiente dirección. Nosotros vamos a tener que primero partimos de una asociación. Por ejemplo, ¿qué me dice un síntoma de una enfermedad? Por ejemplo, disnea me indica COVID-19, ¿no? ¿Significa que la disnea causa COVID-19? No. La presencia de disnea está asociado con la presencia de COVID-19, ¿sale? Después podemos pasar de la asociación a una intervención.
¿qué pasa si yo hago tal cosa, no? Si yo tomo molnupiravir, esto me reducirá la probabilidad de tener una infección grave por COVID-19, ¿sale? Estamos teniendo ahí algo claro que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, en un estudio experimental, como hay una intervención, es muy claro que la intervención puede causar un desenlace. Pero existe también el pensamiento contrafactual. Si yo no hubiera tomado la medicina, se hubiera curado mi fiebre. Y es esto lo que es bien complicado. Uno de los ejemplos donde esto es más evidente es, por ejemplo, ahora el uso de medicamentos como la ivermectina para tratar el COVID-19. Imagínense que tú tienes una forma leve de COVID. Si tú no te hubieras tomado ninguna medicina, tú te hubieras recuperado de ese COVID, ¿sale? Pero ahora tomas ivermectina. Tú de todas maneras te ibas a recuperar, pero ahora tomaste ivermectina y tú asocias que te curaste a que tomaste ivermectina. Entonces la pregunta sería, si yo no hubiera tomado la ivermectina, ¿me hubiera curado? Pues no podemos saberlo. ¿Por qué? Porque ya la tomaste, ¿no? Lo mismo que cuando nos dice, ya sea nuestra mamá, nuestra tía, nuestra abuela, que no nos salgamos porque nos vamos a enfermar, si no nos salgamos sin suéter, ¿no? Entonces nos salimos y nos enfermamos. La pregunta es, si nos hubiéramos puesto el suéter, ¿de verdad no nos hubiéramos enfermado? Ese es un pensamiento contrafactual, ¿sale? Y no necesariamente es comprobable. ¿Por qué? Porque ahorita ya te saliste sin suéter y ya te enfermaste. Entonces no puedes comprobar la hipótesis de que si te hubieras puesto suéter no te hubieras enfermado. A lo mejor te ponías suéter y de todos modos te enfermabas. Pero el contrafactual nos es útil desde el punto de vista causal para pensar que pudiera pasar, ¿no? Así como el pensamiento contrafactual es difícil de demostrar, también es útil para poder plantear una relación causal en dado momento, ¿sale? Entonces, ¿qué tipos de asociación nosotros vamos a estudiar y poder adjudicar un posible proceso causal en el proceso? Primero, existen asociaciones que son reales, ¿sale? Hay una relación y esta relación es estadísticamente significativa, ¿sale? Además, vamos a ver que independientemente de que haya o no relación significativa, se deben de cumplir ciertos criterios de causalidad. Estos criterios son los que nos van a permitir discernir si una asociación es causal, porque una asociación puede ser estadísticamente significativa y no necesariamente ser causal. Para que una asociación sea causal, debe cumplir con criterios de causalidad específicos que vamos a ver al final de esta clase, ¿sale? También existen asociaciones que son espurias, es decir, esta asociación a lo mejor no se observa debido al azar o a lo mejor parece que es significativa, pero está sesgada, ¿no? Hay un sesgo importante en el estudio que impide poder asignar una causalidad, o a lo mejor hay confusores que no estamos considerando, o hay variables que modifican el efecto una de otras, ¿sale? Entonces vamos a platicar un poquito de estos dos fenómenos para poder entender cómo se puede meter en el camino de determinar que una asociación sea o no sea causal, ¿sale? Entonces, generalmente las relaciones causales pues se emplean para la toma de decisiones en salud pública y para diseñar intervenciones, ¿no? Si nosotros decimos que la sal de mesa, el consumo de sal de mesa causa hipertensión, pues nos interesaría saber qué pasa si nosotros reducimos el consumo de sal, ¿no? El contrafactual sería, si no consumiéramos tanta sal no habría tanta hipertensión. Y entonces planteamos una intervención que se vaya a tratar de disminuir el impacto de diferentes factores de riesgo sobre el desarrollo de enfermedad. Sin embargo, es importante que consideremos factores que pudieran estar confundiendo esto. Entonces decimos, por ejemplo, el consumo de sal, pero también los alimentos que tienen una alta cantidad de sal son alimentos altamente procesados, que además tienen una alta cantidad de grasas saturadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que es la sal y no es la grasa saturada? Pues bueno, debemos de controlar estos confusores en estudios epidemiológicos y estudios experimentales para poder discernir qué impacto puede tener sobre las relaciones causales. Entonces, imagínense que yo observo una asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad, pero resulta que hay un factor X que me está modificando esta relación. Pues bueno, a esto le voy a llamar yo un confusor. Entonces, ¿qué es un confusor? Un factor de confusión es una variable que se relaciona tanto con la variable independiente como con la variable dependiente, ¿sale? Y oscurece o acentúa falsamente la relación entre estas dos.
Entonces tenemos que la variable X se relaciona con la variable Y. Entonces vamos a tener nosotros una variable Z. Y esta variable Z va a estar asociada con X. Y esta variable Z va a estar asociada con Y. Y puede ya sea crear una relación espuria entre X y Y o disminuir la magnitud del efecto entre X y Y. Ahora esto es importante, no está en una secuencia causal, es decir, X no causa Z y Z después causa Y. Es algo totalmente independiente, ¿sale? Entonces, la variable confusora es la explicación oculta de la relación entre X y Y. Lo que por primera vez o a un primer vistazo parece una relación causal, en realidad es una relación espuria, ¿sale? Porque todo se explica a través de la relación de Z con X y de Z con Y. Vamos a ver un ejemplo en un momento. De hecho, de una vez para que podamos explicarlo, y ahorita explico el otro tipo de variable que es importante considerar. Entonces, aquí tenemos la relación entre el consumo de alcohol y la enfermedad cardiovascular. Entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, un estudio que nos diga, tomar alcohol se asocia con una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular. Esta es mi variable independiente y esta es mi variable dependiente. Pero ¿qué creen? Resulta que el tabaquismo, es decir, fumar está asociado con tomar alcohol. Es decir, las personas que toman alcohol generalmente también se exponen a humo de tabaco en las fiestas o fuman directamente. Y además, consumir tabaco directamente tiene un impacto sobre la enfermedad cardiovascular. Entonces, esto puede ocasionar que sea difícil estudiar el impacto que tiene el alcohol. Seguramente ustedes han visto estudios que dicen que el consumo de alcohol incluso puede ser protector, ¿no? Tomar una copa de vino al día. U otros estudios que han dicho que definitivamente es de riesgo. Pues bueno, esto se debe a que generalmente está confundido por variables como el consumo de tabaco o como el consumo de sal o como el consumo de alimentos con grasa, que generalmente se asocia con el consumo de tabaco. Entonces, en este caso, el tabaquismo es un factor confusor para la relación entre el consumo de alcohol y la enfermedad cardiovascular. Entonces, siempre que estudiemos la relación entre el consumo de alcohol y enfermedad cardiovascular, debemos de considerar qué tanto fuman los participantes, porque eso puede modificar el impacto en que veamos y por eso no hay una conclusión fuerte. Hay una conclusión fuerte sobre el consumo de alcohol y cirrosis hepática, sobre el consumo de alcohol y la incidencia de algunos tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer hepático, pero con enfermedad cardiovascular sigue siendo controversial la relación. Algunos estudios dicen que el consumo mínimo puede disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular, pero el consumo de altas dosis lo aumenta. Y hay otros que dicen que en realidad es de riesgo desde cualquier consumo individual. La realidad es que es muy difícil estudiar esto debido a que hay muchos factores que lo están confundiendo, ¿sale? Entonces, un confusor está relacionado tanto con la variable independiente como con la variable dependiente, pero no está en la vía causal entre las dos. Eso es diferente con respecto a algo que se le llama colisión o colisionador. Cuando una exposición y un desenlace causan una tercera variable, a esta variable se le denomina colisionador. Entonces vamos a ver la diferencia. Entonces habíamos dicho que un confusor está asociado con la exposición y está asociado con el desenlace y por lo tanto modifica la asociación que existe entre la exposición y el desenlace, ¿sale? ¿Qué pasa con un colisionador? Bueno, el colisionador, vean que las flechas van en la dirección opuesta. La exposición causa al colisionador y el desenlace causa al colisionador. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo, ¿no? Queremos ver la asociación entre obesidad y algún otro factor, por ejemplo, queremos ver hipertensión. Queremos ver si la obesidad se asocia con la hipertensión. Pues bueno, sabemos que la obesidad se asocia con enfermedad cardiovascular y sabemos que la hipertensión se asocia con enfermedad cardiovascular. Entonces, siempre que queramos asociar, por ejemplo, obesidad directamente con enfermedad cardiovascular y controlar por hipertensión, tenemos un problema porque ambos la causan, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros no vamos a poder estudiar de manera correcta estas dos variables porque la vía causal se encuentra, en colisión. Entonces, la obesidad causa enfermedad cardiovascular y la hipertensión causa enfermedad cardiovascular, entonces colisionan, ¿sale? Por lo tanto, si nosotros quisiéramos, para evaluar la relación
entre obesidad y mortalidad, controlar por enfermedad cardiovascular e hipertensión, vamos a tener un problema, ¿no? Porque estamos haciendo colisión entre diferentes variables. Entonces, tenemos una relación que es de tipo confusora. Esta sí se debe de controlar porque la confusión impacta sobre los dos, ¿sale? Pero el colisionador va en la dirección opuesta, ¿sale? Entonces, es muy importante cuando nosotros pensemos, esta variable está relacionada con otra, ¿cuál es, de acuerdo a la evidencia que tenemos hasta hoy, la relación entre las variables para poder entenderlas, ¿sale? Existe además un tercer tipo de variable que se le llama interactor o modificador del efecto, conocido de manera general como un moderador. Entonces, un moderador es una variable que afecta o modifica la fuerza y la dirección de la relación entre dos variables. Esta variable no participa en la secuencia causal, por lo que no es un mediador. Sin embargo, sí modifica el efecto. Entonces, vean que aquí tenemos la relación entre la variable independiente y la variable dependiente, y esta variable de interacción modifica esta relación. Es decir, la relación es real, por ejemplo, X aumenta Y, ¿no? Pero la variable de interacción modifica el impacto que tiene una sobre otra. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo. El entrenamiento y la cantidad de músculo medida por porcentaje, ¿sale? Y entonces sabemos que entrenar aumenta la cantidad de masa muscular, pero en este caso la edad es un moderador del efecto, en el cual el impacto que tiene el entrenamiento sobre el porcentaje de masa muscular está moderado negativamente por la edad, es decir, a mayor edad, menor es el impacto que tiene el entrenamiento sobre el porcentaje de masa muscular. Entonces, la edad es un moderador de la relación entre el entrenamiento y el porcentaje de masa muscular, ¿sale? Entonces vean que, por ejemplo, si nosotros dijéramos, no, la edad tiene una relación causal a través del porcentaje muscular, sí, claro, pero también esto puede estar modificado por el entrenamiento. Entonces, generalmente una variable de interacción puede ir en dos direcciones de la vía causal, ¿sale? Pero entonces, un confusor generalmente oculta o modifica la relación entre dos variables, mientras que un modificador del efecto cambia su magnitud, pero no su dirección. Entonces, siempre el entrenamiento aumenta el porcentaje de masa muscular, pero la edad hace que a lo mejor no lo modifique tanto o que lo modifique más en caso de una persona joven. Y finalmente, un cuarto tipo de relación de variable es un mediador. Entonces, un mediador es una variable intermedia en el proceso causal que relaciona una variable independiente con una dependiente. Entonces, por ejemplo, la exposición sería la anemia, ¿no? El desenlace sería mortalidad. Queremos saber si la anemia aumenta el riesgo de mortalidad, ¿no? Y entonces tenemos un confusor, por ejemplo, el uso de alcohol causa anemia y el uso de alcohol puede modificar, ya sea aumentar el riesgo de mortalidad, un consumo moderado de alcohol. Entonces, este actúa como un confusor, ¿sale? Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, aquí la altitud puede ser un moderador de la relación entre anemia y mortalidad. ¿Por qué? Porque a mayor altitud vamos a tener una mayor exposición o una mayor hipoxia, una mayor expresión de IHF1 y por lo tanto va a modificar la eritropoyesis de la médula ósea, ¿sale? Ahora un mediador, por ejemplo, explica que en la anemia, como hay un menor conteo de células rojas, pero también hay una disminución en la capacidad para hacer respuestas inflamatorias, vamos a tener, por ejemplo, contaminación de heridas. Y si tenemos contaminación de heridas, esto puede causar mortalidad. Entonces, vean que un mediador va en una vía causal, ¿no? Podemos ir de la exposición al desenlace. Puede haber otras cosas que incluso una vía directa de anemia, mortalidad o algunos otros mediadores, ¿sale? Y difieren de un confusor porque el confusor modifica la relación. El interactor cambia la magnitud mientras que el mediador está en la vía causal. Por ejemplo, una intervención tiene efectos benéficos sobre el ejercicio, lo que reduce los niveles de depresión, ¿sale? Entonces, si nosotros exploramos el efecto de una intervención sobre los niveles de depresión, tendríamos la intervención y queremos explorar la relación entre la intervención y la depresión, ¿sale? Y entonces podemos observar una vía directa, pero también una vía indirecta en el que la intervención aumenta, por ejemplo, el ejercicio, y este aumento sobre el ejercicio
va a modificar el impacto que tiene sobre la depresión. Entonces, no quiere decir que no tenga un efecto directo, pero también tiene un efecto indirecto. Y este efecto indirecto es un mediador, ¿sale? Otro ejemplo, el programa de prevención del tabaco promueve leyes contra el tabaco, lo cual reduce el consumo del tabaco. Entonces, programa de prevención del tabaco reduce el consumo de tabaco, pero lo hace a través de promover leyes contra el tabaco. Entonces, las leyes contra el tabaco son el mediador. Los tamizajes aumentan la identificación de etapas tempranas del cáncer. Esto lo vamos a ver la próxima clase que veamos tamizaje, ¿sale? Entonces, el tamizaje aumenta la identificación de etapas tempranas de cáncer, reduciendo las muertes por cáncer. Entonces, como detectamos casos más leves y cada vez hay más casos detectados, ahora vamos a tener casos leves que viven más y no solo vamos a detectar los casos que se mueran, por lo cual puede artificialmente reducir las muertes por cáncer. Eso se le llama sesgo de detección y lo vamos a ver la próxima semana. Otro ejemplo, el bupropión aumenta la disposición de los participantes a dejar de fumar y la autoeficacia que se asocian con un mes de abstinencia al tabaco. Entonces podríamos decir que el bupropión causa que dejes de fumar, pero se sabe que el bupropión lo que hace es que aumenta la disposición modificando los circuitos de motivación-recompensa, con lo cual los participantes tienden a dejar de fumar, ¿sale? Entonces, la disposición es un mediador de la relación entre el bupropión y dejar de fumar. ¿Sale? Entonces, 4 tipos de relaciones de variables para recapitular. Tenemos el confusor, que obscurece o modifica la relación entre X y Y. Está relacionado tanto con X como con Y. Z causa X y Z causa Y. A esto le llamamos un confusor. Un colisionador va en la vía opuesta. La exposición causa el colisionador y el desenlace causa el colisionador. Entonces, si nosotros erróneamente pensamos que esto es un confusor, vamos a modificar la relación entre la exposición y el desenlace. ¿Sale? Cuando nosotros tenemos una variable que no cambia la dirección de la relación entre X y Y, pero sí la intensidad, a eso le vamos a llamar una variable modificadora del efecto o de interacción. Y finalmente tenemos un mediador, que el mediador está en la vía causal. Entonces, X y Y sí están relacionados, pero puede ser que sea debido al efecto que tiene X sobre Y después Y sobre Z. ¿Sale? Ahora, hay otra forma de estudiar los mecanismos causales. Una es una causa necesaria. ¿Qué es una causa necesaria? Sin esta causa no ocurre la enfermedad, ¿sale? Entonces, este es sin SARS-CoV-2 no hay COVID-19. Entonces, no tenemos COVID-19 causado por otro virus que no sea SARS-CoV-2. Entonces, SARS-CoV-2 es una causa necesaria para que haya COVID-19. Rothman propone el concepto de la causa necesaria de la siguiente forma. Tenemos mecanismo 1, mecanismo 2 y mecanismo 3. Todos estos causan la enfermedad, pero podemos ver que las letras son en su magnitud distintas entre sí, ¿sale? Tenemos que en el caso 1, la enfermedad fue causada por A, por B, por C, por D y por E. En el caso 2, estuvo A y B, pero no estuvo ni C, ni D, ni D, sino que estuvo F, G y H. Y el caso 3, que estuvo A, luego no estuvo B, pero sí C, F, I y J. En los 3 casos estuvo A. Entonces, en estos 3 casos, A es una causa necesaria. Sin A, no se presenta la enfermedad. Existe otra que se llama causa contribuyente, que contribuye al proceso causal, pero no es necesaria. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, exponerse a rayos ultravioleta puede causar cáncer, sí, pero no es una causa necesaria. Es decir, puedes tener cáncer de piel sin una exposición importante a rayos UV. ¿Sale? Y además no es una causa necesaria, porque no porque te expongas a rayos UV, luego vas a tener cáncer. ¿Sale? Es más bien una causa contribuyente. Entonces, en este caso, por ejemplo, B, C, D y E son causas contribuyentes, mientras que A es una causa necesaria. B, F, G y H son causas contribuyentes, mientras que A es una causa necesaria, y lo mismo con 3. A es una causa necesaria, mientras que C, F, I y J son causas contribuyentes, ¿sale? Y ahora, las causas necesarias y las contribuyentes van a contribuir y una vez que se junten suficientes causas, vamos a tener algo que se llaman causas suficientes. Las causas suficientes son las causas necesarias y contribuyentes que hacen que la enfermedad sea inevitable,
¿sale? Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí causas suficientes. En los dos tenemos tuberculosis, ¿sale? Entonces, el bacilo de la tuberculosis es una causa necesaria. Sin el bacilo de la tuberculosis no hay tuberculosis, ¿no? Pero después tenemos el bacilo de la tuberculosis y además tenemos mala higiene, tenemos una mala inmunidad, mala nutrición y además tenemos hacinamiento. El conjunto de todo esto con el bacilo de la tuberculosis son causas suficientes para causar tuberculosis. Pero vamos a ver que puede presentarse también en otro efecto. Tener el mismo bacilo de la tuberculosis y tener encarcelamientos, migración, eh, que la persona no tenga hogar y que tenga una infección con VIH. Todo eso, junto con el bacilo de la tuberculosis, puede ser una causa suficiente. Entonces aquí vemos que las causas suficientes pueden ser variables, ¿sale? Pero tiene que haber siempre una causa necesaria, que es sin la cual no ocurre la enfermedad, ¿vale? Entonces va a haber diferentes tipos de relaciones causales. Por ejemplo, hay causas que son necesarias y suficientes. Sin el factor no hay enfermedad, ¿sale? Si el factor está presente, la enfermedad se desarrolla, es decir, el factor es suficiente para tener la enfermedad. Por ejemplo, VIH es suficiente para adquirir enfermedad por VIH. Gonococo es suficiente y necesaria y suficiente para poder desarrollar, en este caso, gonorrea, ¿sale? Hay causas que son necesarias, pero que por sí solas no son suficientes, ¿sale? Entonces, por ejemplo, tener una infección por estreptococo es necesario para que te dé fiebre reumática. Sin embargo, puedes tener infección por estreptococo sin que tengas fiebre reumática, lo que quiere decir que puede no ser suficiente. Tiene que haber una respuesta inmunológica desregulada, afectar a las válvulas cardíacas y todo eso inducir fiebre reumática, ¿sale? Entonces, estas son causas que son necesarias, pero no son suficientes. Y luego hay causas que son suficientes, pero no son necesarias. Entonces, por ejemplo, el factor puede producir la enfermedad, pero no es necesario. O sea, puedes tú tener ese factor y no necesariamente tener la enfermedad. Por ejemplo, tanto la exposición a radiación como la exposición al benceno son suficientes para causar leucemia, pero ninguna es necesaria si el otro está presente. Entonces, alguien que se expuso a radiación le puede dar leucemia aunque no se haya expuesto al benceno. Alguien que se haya expuesto al benceno le puede dar leucemia sin que se haya expuesto a radiación. Entonces, estas son causas que son suficientes, pero que no son necesarias. ¿Sale? Ahora, vamos a ver que todas estas relaciones causales y tipos de relaciones entre variables las vamos a obtener a través de diferentes tipos de estudios de investigación. Entonces, vamos a ver que el nivel de evidencia causal también va a estar modificada por el diseño de investigación. Es decir, qué tanta certeza tenemos que algo cause algo, pues va a depender de diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, un experimento, ya sea un ensayo clínico aleatorizado o un experimento en células donde podemos controlar todos los factores o los confusores están divididos al azar. Este es un componente muy importante de los ensayos clínicos aleatorizados. Esto hace que sea muy posible construir un estimador preciso del efecto causal de un tratamiento, ¿sale? Entonces, por ejemplo, los experimentos in vitro, los experimentos en animales o un ensayo clínico aleatorizado es el mayor tipo de evidencia causal, porque es donde nosotros vamos a poder precisar con mucha mayor precisión que nosotros tenemos el efecto de A sobre B. Ahora tenemos algo que se llama cuasi experimento. Cuasi experimento generalmente es porque no tenemos aleatorización, es decir, seguimos teniendo un grupo con tratamiento y un grupo control, pero esto no está aleatorizado. Por ejemplo, se asignó el tratamiento A por alguna razón y el tratamiento B por otra razón. Entonces, debido a que esto depende pues, de un criterio, tenemos que pensar con qué tanta calidad se da ese criterio. Entonces, cuando el criterio es de buena calidad, podemos tener una buena inferencia causal. Cuando no es de buena calidad, pues no lo va a hacer, ¿sale? Entonces vamos a ver que los diseños cuasi experimentales, por ejemplo, una regresión que controla por confusores o ensayos pareados o existen algunos tipos de evaluación causal que se llama por variables instrumentales. Todos esos son interesantes y pueden ofrecer un buen nivel de evidencia causal, pero siguen sin ser tan contundentes como un experimento, porque pueden estar influidos por calidad de los criterios de asignación del tratamiento.
Y ahora existen los contrafactuales, que esto es lo que se hace mucho en la epidemiología. Tenemos un grupo el que recibió el tratamiento, pero no sabemos qué hubiera pasado si no lo hubiera recibido. La ventaja de aleatorizar es que todos los sujetos tenían la misma probabilidad de recibirlo que de no recibirlo, por lo que podemos asumir que un sujeto que lo recibió también podía no haberlo recibido. Pero cuando ya lo recibió, por ejemplo, seguimos pacientes que están tomando estatinas y queremos ver si tienen un efecto sobre la mortalidad cardiovascular. Como no tenemos un grupo control que no las haya recibido, sino que todos lo recibieron y no tenemos un efecto contrafactual, pues no vamos a poder tener una evaluación real. Ahora, eso no quiere decir que no podamos determinar causalidad en estudios epidemiológicos, ¿sale? Vean que sigue siendo un buen nivel de evidencia causal. Sin embargo, definitivamente no va a ser tan riguroso como un experimento y tampoco va a ser tan riguroso como un cuasi experimento donde sí había un grupo control, aunque este grupo control no fuera aleatorizado, ¿sale? Entonces vamos a ver que también los diseños epidemiológicos nos van a dar diferentes niveles de evidencia causal y esto también va a influir la forma en que nosotros interpretamos sus resultados. Finalmente, si vemos un estudio puramente descriptivo, como no hay grupo control, como no hay un diseño experimental, cualquier tendencia y cualquier asociación que veamos no necesariamente implica que la correlación es causalidad. Entonces, los estudios descriptivos que no intentan controlar estos factores, que no tratan de generar, aunque sea un contrafactual, no van a representar un buen nivel de evidencia causal. Entonces, por ejemplo, si queremos ver la asociación, regresando al ejemplo que habíamos visto al principio, ¿no? Si queremos ver la relación entre tener la cabeza rapada y las ventas, no tenemos un contrafactual porque tenemos pura gente con cabeza rapada, ¿no? Necesitaríamos un grupo con cabeza rapada y un grupo con cabeza rapada y comparar qué tales ven las ventas, ¿no? Para ver si tenemos algún efecto. Entonces, siempre un grupo control mejora la inferencia causal. Cuando no se tiene, al menos un contrafactual nos puede ayudar bastante, ¿sale? Entonces, vamos a ver que ahora que ya vimos que las variables pueden tener diferentes relaciones, ¿qué relaciones pueden tener? Pueden ser de tipo confusor, pueden ser de tipo colisionador, pueden ser de tipo interactor o modificador del efecto o moderador, o un mediador. Entonces son cuatro: confusor, colisionador, moderador y mediador, ¿sale? Además pueden ser causas necesarias, causas contribuyentes o causas suficientes. Bueno, todo eso tiene que ver con las relaciones entre variables, pero además, para decir que algo es causa, más allá del diseño, tenemos que pensar en algunos criterios. Y entonces Sir Bradford Hill estableció 9 criterios que nos permiten determinar a través de una guía para evaluar si una asociación genuinamente es causal. Entonces, ¿cómo podemos decir, además de pensar, bueno, está asociado A con B, si controlaron por confusores, no hay colisionadores, no hay modificadores del efecto, no es un mediador? ¿Cómo decir que A causa B? Bueno, primero se llaman criterios, pero no son reglas, ¿sale? Es decir, no requerimos que una relación causal tenga las 8 o las 9 para establecer causalidad, ¿sale? El establecimiento de la causalidad también debe recaer sobre el peso de la evidencia. Si vemos un ensayo clínico aleatorizado que lo dice, que el efecto de A causa B, entonces podemos obviar algunos otros tipos de los criterios, ¿sale? Entonces también depende de la magnitud. Entonces aquí tenemos diferentes criterios. Criterio de asociación. Cuanto mayor es la exposición, más probabilidades hay de que aparezca la enfermedad. A este también se le llama criterio de dosis-respuesta o de dosis-efecto. Entonces, a mayor exposición, mayor riesgo de tener la enfermedad, ¿sale? También existen criterios de gradiente biológico. A mayor dosis, tiempo y nivel de exposición, mayor es la aparición de la enfermedad. Entonces, si fumas más, tienes mayor riesgo de cáncer y mayor riesgo de enfermedad cardiovascular que si fumas menos, por ejemplo, ¿no? Temporalidad. La exposición se tuvo que producir antes de la enfermedad, es decir, no fumaste, no te dio cáncer y después fumaste. Primero fumaste y después te dio cáncer. Este es un criterio de temporalidad. ¿Existe o no evidencia experimental? ¿Sale? Es decir, lo hemos visto en un ensayo clínico aleatorizado. Muchas cosas en humanos no se pueden ver en ensayos clínicos aleatorizados, pero se puede ver en modelos animales. Y entonces, si ocurre en los modelos animales, esto contribuye a poder establecer una relación causal, ¿no? Si en un modelo animal vemos que sí es causa-efecto, es muy probable que en los humanos también lo sea. Ahora,
hay consistencia, es decir, en todos los estudios se ha observado de forma reproducible el mismo efecto. No lo vemos en dirección opuesta. Vemos que, por ejemplo, con el alcohol esto no es cierto, ¿no? Entonces no podemos decir que el alcohol siempre causa enfermedad cardiovascular o siempre protege, porque el criterio de consistencia no es muy claro, ¿sale? Otro es de coherencia o plausibilidad biológica, es decir, la relación causa-efecto tiene sentido con respecto a los conocimientos científicos disponibles, ¿sale? Existe otro criterio de especificidad. Una causa produce un único efecto, que era lo que veíamos con la causa suficiente y necesaria, ¿sale? Entonces, SARS-CoV-2 causa COVID-19, ¿no? Pero ya vimos que no es cierto. SARS-CoV-2 puede causar otras cosas. Entonces, el criterio de especificidad tampoco es indispensable, ¿sale? Y el otro es el criterio de analogía. Dos causas con un similar mecanismo de acción producirán el mismo efecto. Por ejemplo, SARS-CoV-2 y SARS-CoV-1 van a producir una enfermedad que se parece mucho entre sí, que es sistémica vascular. ¿Sale? Entonces, vamos a ver que hay criterios que tienen mucho peso y criterios que no tienen tanto peso. Entonces, ¿cuáles son los criterios de Bradford y Hill con mayor peso? Primero, el de evidencia experimental y debe responder a la pregunta, ¿hay evidencia en humanos de experimentos verdaderos? Si no lo hay, no quiere decir que no haya una relación causal, pero podemos usar, por ejemplo, evidencia experimental en modelos celulares o en modelos animales, y esto nos puede apoyar a decir que algo es causa de otro efecto. Por ejemplo, no hay estudios experimentales en humanos de si el tabaquismo causa cáncer, ¿sale? Sabemos que el tabaquismo causa cáncer sobre todo por evidencia en modelos animales, sobre todo por evidencia en modelos celulares, pero en humanos no sería ético, porque tendríamos que tener un grupo al que lo hacemos fumar para que le dé cáncer y otro grupo al que no lo hacemos fumar, ¿sale? Como ya sabemos que fumar causa cáncer, esto no sería ético, ¿sale? Entonces, no todas las evidencias experimentales se pueden obtener en humanos. Segundo, fuerza de la asociación. A mayor fuerza de la asociación, mayor probabilidad de causalidad. Esto en epidemiología lo podemos ver, por ejemplo, a mayor valor del risk ratio u odds ratio, es decir, un valor más alto de esta razón de riesgos o de esta razón de momios, nos indica una mayor fuerza de la asociación. Entonces, entre más fuerte sea, debemos pensar que hay una mayor probabilidad de que algo sea causal. Esto no es necesariamente cierto para todos los casos, ¿sale? Sin embargo, sí nos puede ayudar como un criterio de fuerte peso para establecer una relación causal. El criterio de consistencia. Se replican los resultados en diferentes contextos por diferentes investigadores y bajo circunstancias diferentes. Este es uno que hemos aplicado mucho en el tabaquismo. En la mayoría de los estudios epidemiológicos, en casi todos, sale como un factor de riesgo para mortalidad cardiovascular y por cáncer. Esto se ha hecho en diferentes poblaciones por diferentes investigadores y bajo diferentes circunstancias, en todo sale de riesgo. ¿Sale? Temporalidad es un criterio absoluto de causalidad. La causa debe preceder al efecto, ¿sale? Si no ocurre antes, entonces no se puede considerar causal, ¿sale? Y finalmente el de gradiente biológico. A mayor tiempo de exposición o a mayor dosis, hay mayor riesgo. Estos 5 criterios son los más importantes para establecer causalidad. Pero digamos que encontramos una asociación que no cumple con ninguna de ellas. Entonces debe de cumplir al menos la mayoría de los criterios no esenciales, ¿sale? Estos criterios pueden estar o no estar. Sin embargo, si algo no cumple con ningún criterio mayor, pues debe cumplir con casi todos los no esenciales, ¿sale? La primera, debe de ser coherente. La asociación es o no es consistente con la historia natural de la enfermedad y su epidemiología. Si no lo es, por ejemplo, si queremos decir que la tuberculosis se causa por niveles bajos de glucosa, pues no tiene mucha plausibilidad biológica esto que acabo de decir. Por lo tanto, el criterio de coherencia no se cumple y aunque lo viéramos en otro ejemplo, sería muy difícil que pudiera ser causal. ¿Sale? Especificidad, ya dijimos que hay enfermedades que pueden causar múltiples efectos, ¿no? Entonces, este no es un criterio absoluto. Que una causa no produzca un solo efecto no descarta causalidad, sin embargo, sí ayuda que haya especificidad, ¿no? Por ejemplo, la tuberculosis la causa el bacilo de la tuberculosis y no hay otro agente causal de la tuberculosis. Pero no se cumple esto para todas las enfermedades infecciosas. Hay enfermedades infecciosas que son causadas por otras diferentes tipos de bacterias, a veces incluso desde diferentes especies dentro de un mismo tipo de microorganismo,
y puede causar la misma enfermedad, ¿sale? Entonces no es indispensable. El otro es el de la plausibilidad. ¿Existe un mecanismo biológico o biofísico que explique la asociación? Que no lo haya en un momento dado no quiere decir que algo no sea causa de otro, ¿sale? Porque puede simplemente requerirse más estudios para poder detectar los mecanismos biológicos que le dan plausibilidad a un efecto causal. Y finalmente el de analogía, ¿no? Como el tabaquismo es una droga y causa cáncer, entonces el alcohol, que es una droga, causa cáncer, esa sería una relación de analogía, ¿no? Que no exista una analogía no quiere decir que no haya una relación causal, ¿sale? Entonces vemos que los criterios de Bradford y Hill nos ofrecen diferentes formas de pensar si algo es o no es causal, ¿sale? Entonces, la próxima vez que ustedes vean una asociación, piensen en varios contextos para decir si es válida. Primero, consideraron adecuadamente los confusores, eso es algo que deben de pensar siempre, sobre todo si están viendo un estudio epidemiológico. ¿Se consideraron adecuadamente los confusores? Si se consideraron, alguno de esos confusores puede ser un colisionador. Si sí lo es, pues a lo mejor no debieron de haber controlado por ese colisionador, ¿no? Puede haber algo que esté modificando la relación entre X y Y, es decir, hay alguna variable de interacción, se consideró. Otra, ninguna de las variables consideradas es un mediador, porque si lo es no quiere decir que esté mal, pero quiere decir que la vía causal puede ser distinta. ¿Sale? La siguiente, las causas que estamos evaluando son necesarias, solo contribuyen o pueden ser suficientes. ¿Sale? Y esto puede modificar la relación entre ellas. Y la segunda, la última, ¿de qué diseño obtuvimos esta asociación? Es un diseño que provea fuerte evidencia causal, es decir, es experimental mi diseño, o es cuasi experimental, como para decir de todas maneras es bastante fuerte la evidencia. Si es un contrafactual epidemiológico, pues bueno, tiene que cumplir con algunos otros criterios de Bradford y Hill, ¿no? Sobre todo debe de considerar la evidencia de la fuerza de asociación, la consistencia, si hay temporalidad y si hay gradiente biológico, y si no, si cumple algunos de los criterios no esenciales. Entonces, como podemos ver, el establecimiento de causalidad no es algo sencillo, vamos a hacer ejercicios específicos para plantear qué es lo que nos permite identificar que algo sea causal o no, y a lo mejor ustedes podrían decir, ¿y cuál es la relevancia de esto? Vean que cuando entendemos que algo causa otra cosa, es muy fácil hacer una recomendación. Entender que el tabaquismo causa cáncer nos permite hacer la recomendación de que no fumen con una evidencia muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando decimos que el paciente no debe fumar, la evidencia que sustenta esta relación causal es muy fuerte, ¿sale? Si queremos dar un tratamiento, por ejemplo, sabemos que el tratamiento con nilmatrelvir ritonavir disminuye el riesgo de progresión a formas graves de COVID, porque sabemos que vino de una evidencia experimental, tenemos claridad de que cumple con ciertos criterios de Bradford y Hill. Entonces, entre más claras tengamos las relaciones causales, es más fácil emitir recomendaciones. Y en medicina, esto es indispensable y es crucial. Desafortunadamente no tenemos claras todas las relaciones causales, pero justamente vamos a ver en los diferentes tipos de diseños, de los estudios que vamos a seguir viendo en el curso, que tener claridad de qué representa una relación causal y no, va más allá de decir que algo esté asociado. Asociación no necesariamente implica causalidad, a menos que cumpla con diferentes características y criterios que hemos estudiado en la clase del día de hoy. Muchísimas gracias, chicos, y que tengan un muy buen día.